ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 13 de julio del 2020 y bueno, pues les recordamos que este es un noticiero que se realiza con el material de información, difusión y denuncia que compilamos para ustedes desde los medios libres, páginas independientes, los portales de los movimientos sociales, entre otros. Y bueno, pues los invitamos a que se queden en esta hora y media de información. Y bueno, esto es Noticias de Abajo. Hermandad humana, pues acá estamos en Noticias de Abajo celebrando una vez más que tenemos un noti para compartirles, pues que no estamos soles en este bello universo flotando en una estrella así nada más porque sí, sino que estamos haciendo un cambio, somos pues los hilos de una bella trenza que está cada quien desde su trinchera, desde su barricada, con sus animaloas, con sus con su flora, con su fauna, haciendo lo que podemos para que pues esta bella estrella no nada más brille en vano, sino que pues haya, tú sabes, libertad y una belleza chida, ¿no? De salud, de fraternidad. Y pues vamos a darle, fíjense que nos pueden escuchar desde www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como de Abajo ML, en Mastodon como Noticias de Abajo y en Diaspora como Ricardo Flores Magón. Ricarda Flores Magón. También pueden escribirnos a noticiasdeabajo@riseu.net. Bueno, pues me presento, soy Krista. Vamos a darle. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y en esta ocasión, en el menú informativo, les vamos a tener la siguiente información. Vamos a iniciar con las notas de Rompiendo Fronteras. Y vamos a empezar con una nota que nos trae nuestro compañero Jesus Güero, quien pues está de corresponsal allá en la Isla Tortuga en Estados Unidos y nos informa acerca del reporte de las revueltas allá en los Estados Unidos. También vamos a tener de Kurdistán un llamado a la Jornada Global de Solidaridad con la Resistencia Kurda y la Rebelión de las Mujeres. Esta es una iniciativa global que también se está replicando acá en México por parte del Comité de Solidaridad con el Kurdistán. También les venimos manejando una nota de Brasil. Bolsonaro elige pastor evangelista como ministro de Educación. Pues ya sabemos, ¿no?, que la religión le da votos a los políticos y los políticos le dan dinero a la religión. Y así se va este coco wash. También les vamos a tener una actualización de lo que está pasando ya en el Wallmapu, en Chile. Vamos a compartirles el comunicado de artistas mapuche y no mapuche autoconvocados en torno a la realidad que está viviendo actualmente Chile, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis social. Y en ese sentido vamos a compartirles un poema y un audio que pues convocan a la solidaridad y a esta demanda de libertad para las presas y presos políticos de la revuelta y los presos políticos mapuche. Les tenemos una nota de Grecia. Nos la comparte Caos en la Red. Parlamento griego aprueba restricción de derecho a manifestarse. Represión en las calles ante las protestas generalizadas. Pues es nuestra banda que ahora lucha para poder luchar. También les tenemos una nota de Colombia. Y bueno, es muy dura. Desde Informémonos nos la comparte. Asesinan a otro líder indígena en Colombia. Pues ya son muchos penosamente, bandita. Lo vamos a estar comentando. También vamos a tener información
desde el ombligo del monstruo, pues nuestro compañero Eduardo del Plantón de los 43 nos va a compartir una reflexión en torno a estos últimos hallazgos e indagaciones en torno al caso Ayotzinapa, a la desaparición de nuestros 43 normalistas rurales que fueron desaparecidos por el Estado, secuestrados por el Estado, y que en las últimas semanas han habido ya algunas investigaciones de las autoridades que han salido a la luz, y bueno, en torno a eso nuestro compañero nos va a tener información. También les vamos a tener un audio que nos comparte nuestro compañero Mario Quintero de allá de Juchitán, quien nos comparte pues tanto una información actualizada de lo que está pasando allá en el Istmo ante la imposición del megaproyecto del corredor transísmico, y que bueno, ha levantado también esta resistencia, y también nos comparte una convocatoria artística para enfrentar estos megaproyectos. También les vamos a compartir una reflexión en torno a la visita de Obrador a Trump. Nosotros lo hemos titulado Obrador se somete a Trump y al capitalismo global, mientras firma y celebra un neoliberal e injusto tratado comercial. Y bueno, pues una de las páginas más infames dentro de la diplomacia de México con otros países, pues primero porque Trump es un fascista, Trump es un racista, Trump ha hablado muy mal de México, y no solamente ha hablado, sino que tiene una política sistemática en contra de, pues, no solamente de un sector de la población, sino pareciese que en contra de todo México, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, incluyendo sin duda la política migratoria, entre otras. Y bueno, pues lo que fue a decir este señor Obrador, pues nada que ver con la realidad. Desinformémonos nos comparte la siguiente nota. Más de 10,000 desplazados en Chiapas. Pues se van sumando cada vez más, y con este mal gobierno esto puede continuar y no vamos a esperarnos a que la cosa empeore, entonces vamos a organizarnos bien. Tenemos también que en Guanajuato policías golpean y detienen a madres de desaparecidos. Pues ya ven que con todo y eso la banda ha dado una lucha increíble por las personas desaparecidas y en plena pandemia. Entonces, mis respetos para toda la bandita. Y bueno, pues vamos a tener música, una canción para Julian Assange, poesía y mucho más, así que no le cambien. Y bueno, pues de este lado Evo, también acompañando a Krista en esta emisión de Noticias de Abajo del lunes 13 de julio. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. ¿Alguna vez oíste que la libertad era escapar? Suerte que nunca creíste una palabra y te trazaste un mapa hacia ningún lugar donde el principio al fin es encontrarla. Enredados en la historia, aprendices de memoria, todos nuestros dioses penden de una cruz. Guerras programadas, curas de batalla, la verdad es un túnel que no siempre acaba en luz. Hoy las cadenas pesan mucho más allá de tus tobillos y tu espalda, y la sangre corre lejos cual puñal, su perfume nos alcanza. Si
sistemáticas mentiras agrietando tus retinas. Ves que el mundo arde y nadie entiende ese fuego. Adiestraron nuestros ojos bajo nítricos cerrojos, consumidos consumiendo más control. Hoy las cadenas pesan mucho más acá de tus tobillos y tu espalda, y la sangre corre lejos cual puñal, su perfume nos alcanza. Hoy las cadenas pesan mucho más acá de tus tobillos y tu espalda, y la sangre corre lejos cual puñal, su perfume nos alcanza. Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Esta semana quiero hablar un poco de la táctica de establecer zonas autónomas u ocupaciones, lo que ha sucedido en varias ciudades a través de los Estados Unidos en las últimas semanas y de lo que se ha hablado mucho últimamente. Las zonas autónomas son parte de un linaje largo de reclamar espacio y territorio de la propiedad privada, el cercamiento y el capital. De la Comuna de París a Occupy, de los campamentos de los y las sin casa en las ciudades de los Estados Unidos a territorio liberado zapatista, de la Plaza Tahrir, también conocida como la Plaza de la Liberación, a las ocupas de Barcelona y Berlín. Reclamar espacio del capital y el Estado ha sido una manera de forjar solidaridad, construir y fortalecer movimientos, reunir al pueblo para satisfacer nuestras propias necesidades y aplicar presión activa a los nodos del poder. Es decir, es una manera de explotar las grietas del muro del capital. Durante las últimas semanas del levantamiento en contra de la violencia racista del Estado de los Estados Unidos, la zona autónoma otra vez ha emergido como una táctica del pueblo. Más destacado, en Seattle, tras casi 2 semanas de manifestaciones masivas enfrente del recinto oriental del Departamento de Policía en el barrio Capitol Hill de Seattle, Washington, la policía huyó y el pueblo reclamó 6 cuadras y un parque en el área altamente gentrificado. Se establecieron barricadas y guardias autónomas para proteger la zona y diferentes áreas para la preparación y distribución de comida para vivir, para sanar, escenarios y espacios artísticos, jardines, aulas del aire libre, para la discusión política y mucho más nacieron espontáneamente del anhelo liberador de la gente. La zona autónoma del Capitol Hill, Chaz por sus siglas en inglés, se declaró un espacio libre de policía y letreros en las barricadas informaron que al entrar uno o una salió de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, inspiró una feroz y maliciosa reacción violenta de la derecha y ataques e infiltración de nacionalistas blancos y el Estado. No tengo el tiempo ni la experiencia necesaria para tratar con todos los beneficios y peligros de la zona autónoma como táctica en general, ni los éxitos y las deficiencias específicos de la Chaz, que cambió su nombre a CHOP, Capitol Hill Occupied Protest, poco antes de su desmantelamiento. Pero lo que sí podemos hacer es investigar cómo se ubica la Chaz CHOP dentro de una tendencia más amplia de las zonas autónomas y las respuestas históricas y actuales del Estado. La respuesta tradicional del Estado frente a las zonas autónomas y las ocupaciones es condenarlas como peligros sociales y amenazas a la seguridad y la salud pública. Entendemos que el Estado existe para proteger la seguridad de la propiedad privada y la clase propietaria, o sea, los ricos. Entonces, define la seguridad
y la salud pública refiriendo a estas responsabilidades. Es decir, según el Estado y el capital, muy pocos forman parte del público y lo social que merece su protección. Las zonas autónomas y las ocupaciones de por sí desafían y amenazan a estas fuerzas y estos actores que el Estado existe para proteger. Entonces sí, son muy peligrosas, pero para el Estado y el capital, no para el pueblo. El Estado manipula la narrativa del peligro para afirmar que zonas autónomas como Occupy o la Chaz son caldo de cultivo para la violencia interpersonal, la agresión sexual y el posible asesinato. Esto siempre sirve como un medio y una justificación para destruir y desmantelar lo que el pueblo ha construido y encarcelar a aquellos y aquellas que busquen desafiar el orden impuesto por el Estado, es decir, el orden del terror. Cabe destacar que la mayoría de la violencia interpersonal, la violencia sexual, el asalto, abuso y la agresión ocurre en la familia y el hogar. Y, sin embargo, el Estado no propone desmantelar a la familia para mantener a las personas seguras. El Estado no reconoce, por su mera constitución, la violencia y el genocidio que cometen la policía, el ejército, los financieros y los empresarios. El Estado no admite que la razón por la cual hay la potencial de violencia en las zonas autónomas se debe a la violencia generalizada y hegemónica del paradigma actual del Estado capitalista que eclipsa y apuntala casi todos los aspectos de nuestra sociedad y cultura. Lo irónico es que es justo esta violencia generalizada que fomentan el Estado y las condiciones de vida bajo el capitalismo que las zonas autónomas pretenden cambiar. El Estado también intenta activamente instigar el descontento dentro de las zonas y ocupaciones autónomas. Esto puede tomar muchas formas. Una táctica que el Estado intentó con la Chaz fue dejar a personas sin casa de otras partes de la ciudad en sus barricadas para tratar de abrumar sus recursos y crear tensión y caos. Por supuesto, ya había organizadores y militantes sin casa quienes habían estado en las calles desde antes de la fundación de la Chaz y estuvieron involucrados e involucradas en su nacimiento. Esto entonces, como muchas estrategias del Estado, fracasó espectacularmente cuando los y las compañeros y compañeras que el Estado dejó en la zona no solo recibieron un mejor tratamiento y cuidado en la Chaz que del Estado con comida, alojamiento, pruebas de coronavirus y otros servicios básicos, sino también se convirtieron en organizadores y participaron activamente en la configuración y de la dirección de la acción política y comunitaria de la Chaz. Es otro ejemplo de que el Estado utiliza los recursos del pueblo y el apoyo mutuo entre personas para subvencionar las ineficiencias sociales del capital y solucionar los problemas que él mismo crea. Reportes de compañeros en la zona nos dicen que a la Chaz Shop le costó establecer un proceso democrático y muchas veces las discusiones se convertían en gritos con un tono fuertemente patriarcal. Había seguridad armada para resguardar la ocupación y los ocupantes de ataques de la ultraderecha, lo que sucedía a menudo en la zona. Pero hay reportes también de la relación complicada entre las guardias y los otros ocupantes y el uso de armas en la zona, lo que algunos también planteaban llevaba una disposición patriarcal y macho. Explotando los 4 incidentes de disparos, la mayoría por agresores ultraderechistas que querían destruir la zona, el Estado por fin desmanteló la Chaz Shop la semana pasada. Militantes en Portland, Oregon también intentaron establecer una zona autónoma y reclamar un recinto policial la semana pasada, un proyecto que duró una noche antes de que los manifestantes fueran expulsados y expulsadas por fuerzas policíacas. En Atlanta, Georgia, después del asesinato policial de Rayshard Brooks en un Wendy's, militantes y residentes establecieron una zona autónoma también, que igual fue desmantelada cuando una niña de 8 años murió a balazos en la zona. Si bien el Estado quiere presentar estos casos de violencia como interpersonales e intracomunales, podemos reconocer que de hecho son la reproducción y la reinstanciación de la violencia estatal, tal como se llevan a cabo mediante la internalización del patriarcado, la supremacía blanca y la mentalidad estatal. La violencia que experimentamos en nuestras comunidades es el resultado directo de la presión a la baja que nos aplica el capital, el Estado y las generaciones de violencia inherente a y fomentada por el sistema capitalista racial.
Al final de la Chaz Chop, mucha gente se había agotada y la mayoría de las y los organizadores querían hacer la transición a otras tácticas. ¿Será que pudiéramos ver el fin de la Chaz Chop no como un fracaso, sino como una realización a largo plazo de la lema de Hong Kong, sé agua? Una zona autónoma puede funcionar solo mientras sirva a la gente, pero cuando deja de funcionar por el bien de la gente, se deben tomar nuevas estrategias. El fin de las zonas autónomas en este momento no implica un fin del movimiento ni de la búsqueda de recuperar los bienes comunes y el territorio comunal, sino un cambio en las tácticas. Lo que se tiene que asegurar es que la nueva ruta intensifique, profundice, dinamice, enfoque y diversifique nuestro movimiento por la libertad. Los resultados de estos intentos a la autonomía aún no se han visto a largo plazo, pero a corto plazo proporcionaron un ejemplo para el pueblo sobre la forma en que podemos unirnos para atender nuestras necesidades y vivir sin el Estado, y la forma en la cual el Estado se dedica a evitar que esto pueda suceder. Aunque en este momento se desmantelaron las zonas autónomas y una gran parte del levantamiento militante dirigido a la destrucción de la propiedad y la recuperación del espacio y los recursos ha disminuido, organizadores y militantes de base están luchando para continuar avivando las llamas de esta revolución hasta que toda la policía, todas las cárceles y el aparato estatal se derrumben. Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, invitamos a la iniciativa Kurdistán contra la ocupación, celebramos la revolución, contra el colonialismo, el racismo, el patriarcado y los feminicidios, la destrucción ecológica y contra todas las formas de opresión en todo el mundo. Para las celebraciones proponemos dos formas. La primera es una campaña artística solidaria con la revolución en Kurdistán. Envía tu gráfica, poema o mensaje audio y video solidario a los mails kurdistan-mx@riseup.net o kurdistansolidaridadmx@gmail.com antes del 16 de julio a medianoche. Expondremos los carteles y los difundiremos desde nuestras redes sociales. Luego, el 19 de julio, realizaremos una concentración político-cultural en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la cual imprimiremos tus carteles y daremos voz a tus mensajes. Habrá conciertos, presentación de la convocatoria gráfica, una rifa solidaria y además cada quien está invitada a compartir sus luchas y palabras. Nuestra convocatoria dice: el 19 de julio de 2012, la mayor revolución del siglo XXI comenzó en Kobané, en Rojava, representando un avance imparable contra el fascismo de nuestro tiempo. Esta revolución significa un gigantesco avance en la lucha del pueblo kurdo por la libertad y la autodeterminación de los pueblos de la región y de todo el mundo. A 8 años de su inicio, es una revolución que sigue viva, cuyos elementos esenciales son la liberación de las mujeres como condición necesaria para la liberación de la humanidad entera, el respeto a la naturaleza, el autogobierno, la democratización radical de la sociedad en sus distintos ámbitos y la lucha contra el racismo. La revolución de las mujeres en Kurdistán se ha convertido en aliento y compromiso para otras mujeres en Medio Oriente y el mundo entero. Los logros de esta liberación se han expandido hasta Chiapas y por todo México, haciendo que la luz que las zapatistas encendieron se convierta a su vez en fuego de resistencia en Kurdistán. La revolución de Rojava se ha ampliado hacia el proyecto de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, en torno a la propuesta del confederalismo democrático, vivida por los pueblos árabe, asirio, caldeo, armenio, checheno, turcomeno y yazidi, quienes deciden desde sus comunas las alternativas para una vida digna de convivencia pacífica y de autonomía de paz.
Hoy, frente a los ataques de Turquía en Kurdistán y todo el Medio Oriente en tiempos de pandemia, frente a la mentalidad patriarcal que está matando a las mujeres y a las disidencias en todo el mundo, y frente a la destrucción ecológica, nosotras, como personas formando parte del movimiento de resistencia global, ya nos estamos levantando para la revolución. La historia nos ha demostrado que si la resistencia mundial se une, si nos levantamos y luchamos juntas, si vemos conexiones, si aprendemos unas de otras y si hacemos nuestras las revoluciones del pasado y del presente contra las fuerzas estatistas, patriarcales y ecocidas, venceremos. Llamamos a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, a todas las personas, mujeres, disidencias que aman la libertad, la naturaleza, la vida y la humanidad, a compartir con nosotros y nosotras para celebrar la Jornada de Acción Global el 19 de julio en la Ciudad de México, contra el colonialismo, el fascismo, el patriarcado y el feminicidio, la destrucción ecológica y todas las formas de opresión. Nos manifestaremos desde la expresión artística y la mutua escucha de nuestras luchas. El 19 de julio también desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán iremos celebrando esta fecha histórica que marcó cómo el 19 de julio del 2012 desde las calles de Kobane inició una insurrección popular que tomó la calle hasta convertir cada instituto del Estado, del régimen, en una casa del pueblo, en una casa de las mujeres, en cada distrito, en cada calle. Ahora bajo fuertes ataques de Turquía que quiere anexar a la fecha del 2023 los países de Siria y de Irak, esta revolución como área autonómica de administración de los pueblos va representando una solución de paz para toda la región de Siria y el Medio Oriente. Como las mujeres que defendieron Kobane del ISIS dieron sus vidas para la humanidad, pensamos que es nuestro deber histórico hoy defender la revolución de Rojava en defensa de la humanidad misma. Y hoy haremos en todos los lugares del mundo un día de llamado a la acción global, el 18, el 19, y esperamos que con eso la luz también que las mujeres zapatistas nos han dado a partir de los encuentros internacionales se vuelva todavía más fuertemente fuego de resistencia, desde Rojava hasta el mundo entero en defensa de la liberación y de la autodeterminación de los pueblos. Alto a la guerra en Medio Oriente. ¡Viva la Administración Autónoma del Noreste de Siria! ¡Viva la libertad de todos los pueblos en el mundo! Frente a su guerra, nuestra autoorganización. Jinjian Asadi. Mujer, vida, libertad. Para esto siempre es necesario mantener la distancia física de 1,5 metros, pero que los corazones se junten. Además, usa cubrebocas y gel antibacterial. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos estén y cuando nos estén escuchando. Pues hoy quiero comentar una nota que tiene que ver con el 15 aniversario del movimiento de boicot, desinversión y sanciones. En esta nota nos comparten 15 razones para apoyar esta lucha, la lucha que propone de manera pacífica el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Me permitiré leerla en orden como la nota fue redactada. La número 1 dice: porque el BDS
nace de la coalición más grande de palestinos y palestinas que hoy viven bajo la ocupación militar de Israel, el apartheid y la negación de los derechos a los refugiados y refugiadas. Número 2, y creo que esto es muy importante, porque el BDS funciona. Número 3, porque creemos en un mundo con los mismos derechos para todas y todos, sin privilegios solo para algunas personas. 4, porque condenamos el régimen de apartheid contra el pueblo palestino con la misma fuerza con la que se condenó el régimen de apartheid contra personas negras en Sudáfrica. 5, porque luchamos para que los gobiernos y sus instituciones no sean cómplices de las violaciones de los derechos humanos en Palestina. 6. Porque estamos en contra de todas las formas de opresión y discriminación. 7. Porque queremos detener la complicidad de las corporaciones de todo el mundo en la ocupación ilegal israelí. 8. Porque apoyamos los derechos de todos los pueblos indígenas, incluidos el pueblo palestino, sobre sus tierras ancestrales, patrimonio cultural y recursos naturales. 9. Porque nos oponemos al racismo global en todas sus formas. 10. Porque creemos que el poder de las personas puede cambiar el mundo. 11. Porque nos oponemos al lavado de imagen del régimen de apartheid israelí. 12. Porque creemos que ningún Estado, incluido Israel, debe quedar impune al violar el derecho internacional y los derechos humanos. 13. Porque la liberación de Palestina está vinculada a todas las luchas contra el colonialismo, el racismo, la discriminación de los pueblos indígenas, la falta de derechos sociales, la opresión de género y la crisis climática de todo el mundo. 14. Porque apoyamos las palabras de Martin Luther King de que los boicots éticamente consistentes implican retirar nuestra cooperación de un sistema maligno, y esa es una obligación moral básica de todas y todos. 15. Porque no podemos permanecer en silencio mientras Israel perpetra crímenes de guerra y lesa humanidad, mientras mantiene a miles de prisioneros políticos y masacra y asedia al pueblo de Gaza. Pues bien, estas 15 razones redactadas para conmemorar estos 15 años de la lucha civil, pacífica y altamente efectiva, por eso dije que esa segunda razón para mí era la más importante, porque funciona, pues se dan en un marco en el que Israel pretende anexarse una parte importante de lo poquísimo que queda de Cisjordania, el 30% de lo que queda, y aunque quizás para no afectar tanto su imagen en el mundo, ha detenido esa anexión, en la práctica pues la ha venido haciendo día con día. Ha continuado las demoliciones de casas palestinas, de hospitales, de escuelas, aún en medio de la pandemia. Por eso es muy importante enfrascarnos en esta lucha, conocerla y sumarnos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros modos, en las estrategias que nos enseña el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Si estamos en la academia, bueno, procurar que la institución en la cual prestamos nuestros servicios no realice intercambio académico con ninguna institución israelí. Si nos dedicamos a algún deporte, bueno, evitar el enfrentamiento deportivo con equipos o deportistas israelíes, etcétera. En el caso mexicano en concreto, pues tenemos un tratado de libre comercio que tenemos que combatir, tenemos que buscar que se eche abajo, porque viola el derecho internacional.
y tenemos también convenios de cooperación en materia militar, ¿no? De compra de equipo, compra de vehículos militares, compra de asesoría, que pues vemos cómo se utiliza para reprimir a nuestros pueblos. Las mismas técnicas de simulación como esto de que, bueno, no invado el 30% de Cisjordania, no me lo anexo en apariencia, pero poco a poco van avanzando como hormiguita, metro a metro, piedra a piedra. Pues lo mismo estamos viendo aquí. Se echó abajo un triunfo que se tuvo en Mexicali, ¿no? El movimiento de Mexicali Resiste echó abajo la construcción de una cervecera, y la 4T dice que apoyó con una de sus consultas, Patito, para simular pues que escucha al pueblo. Ya sabemos que eso no ocurre. Inmediatamente ofreció alternativas, ¿no? Se habla de que pudiera instalarse en Tabasco, pero al mismo tiempo continúa la construcción de esa cervecera en Mexicali. Es decir, lo que hicieron fue calmar el ruido que había, bajar la resistencia social, o eso pretenden, pero es únicamente una simulación y es parte pues de lo que vivimos, lo que vemos todos los días en Palestina. Israel, cuando siente mucha presión diplomática, pues le baja un poquito a su campaña de exterminio, porque es lo que están buscando, el exterminio de lo palestino, pero en realidad no frena al 100%, sino que únicamente baja el ritmo, trata de que las cámaras volteen para otro lado, y mientras continúan con los crímenes en los checkpoints. Recientemente un joven palestino fue asesinado, su cadáver fue robado y donado a la Universidad Hebrea en Tel Aviv. Imagínense nada más, ¿no? Como si se tratara de un objeto. Lo utilizaron para estudio ahí, ¿no? Para que lo disecten en la universidad. Y este tipo de cosas ocurren todos los días. Pretenden quizás normalizar esa violencia como nos han normalizado la violencia en México, con los decapitados, los desmembrados, las desapariciones, los feminicidios, pero pues no porque sea cotidiano tiene que ser normalizado, ¿no? Por eso es muy importante estar al tanto, y en el caso mexicano, además de lo que ya mencioné, pues evitar el uso de los productos, las marcas que se benefician directamente por la ocupación, como es Hewlett Packard, como es Intel, y en particular los quienes hagan alguna reparación, alguna ampliación de sus casas, no utilizar los productos de Cementos de México. Hay que sumarnos a la campaña Stop Cemex, porque Cemex es cómplice de la ocupación sionista de Palestina. Pues aquí lo dejo, compas. Muchas gracias allá en cabina, a Luna, a Evo, y pues saludos a todos quienes nos estén escuchando por allá por sus lugares. Hasta luego. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Pues ya les tenemos la nota de Colombia. Pues es una nota muy dura que la podemos encontrar en Desinformémonos. Penosamente va de esto. Asesinan a otro líder indígena en Colombia. Organizaciones sociales colombianas denuncian el asesinato este jueves del líder indígena y gobernador suplente del resguardo Piguambi, Palangala, Rodrigo Salazar. De acuerdo con informaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el crimen ocurrió en el departamento Nariño, en el corregimiento de Llorente, del municipio Tumaco, Colombia. La noticia se conoció unos minutos más tarde durante una audiencia pública en la que participaban comunidades del Pacífico y la Procuraduría, y en la que se estaba abordando coincidentemente la situación social y de orden público de la región. Rodrigo Salazar era un líder de la comunidad indígena Aga,
destacado por su labor comunitaria y en defensa de los derechos humanos, siendo con anterioridad consejero de la Guardia Indígena en la zona del Pacífico. Según declaraciones del gobernador de resguardo de Pihuampi, Palangala, Jaime Cortés Pay Salazar había denunciado con anterioridad amenazas contra él, mientras que una de sus hermanas fue asesinada 2 años atrás. Datos del Instituto Colombiano de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, refieren que durante el primer semestre de 2020 fueron asesinados unos 157 líderes sociales, defensores de derechos humanos, principalmente del departamento de Cauca, donde 51 fueron ultimados. Por su parte, en un informe de gobierno colombiano, se asegura que desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio pasado, se han verificado 37 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que aún restan 49 asesinados por esclarecer. En este sentido, la ONIC denunció el silencio del presidente colombiano Iván Duque sobre los asesinatos sistemáticos a esta comunidad, una situación que se ha acrecentado desde la cuarentena decretada para detener la pandemia del nuevo coronavirus. Acá pues hay que reivindicar las luchas de nuestros compañeros y compañeras asesinados o asesinadas y estar muy fuertes y cuidarnos mucho, bandita hermosa. Seguimos con más. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Pues ahora les traemos una nota que nos comparte radiocurruf.org, nuestros compañeros y compañeras de Gualmapu, allá en Chile, y nos comparten un comunicado de artistas mapuche y no mapuche autoconvocados. Y bueno, este texto, aunque ya tiene algunos días, se nos hace importante porque habla acerca de muchos de los conflictos y luchas que están llevando a cabo nuestras compañeras y compañeros allá en el sur de este continente. Dice: a la comunidad internacional, a la sociedad chilena, a nuestra nación mapuche, a los pueblos originarios en el mundo que resisten y luchan por la sobrevivencia y liberación de los pueblos oprimidos en general, declaramos lo siguiente. El día 4 de junio del 2020 nos enteramos del terrible asesinato del huerquen Alberto Alejandro Truequil, perteneciente a la comunidad de Nehuen Colpuli. Hasta el momento no existe claridad sobre el grupo de desconocidos que atacaron con armas de fuego al huerquen y su comunidad, dejando lesionados por balas a otros 3 jóvenes. La comunidad de Nehuen denuncia que el día 13 de mayo del 2020 se encuentran sitiados, siendo víctimas de persecución y amenaza por parte de policía militarizada chilena. Esta vulneración de derechos fundamentales se agrava debido a la pandemia mundial desatada por el virus COVID-19, que ha dejado desprotegidas a las comunidades Guajmapu y a las personas más humildes de nuestro país. Estamos conscientes que desde el inicio de esta pandemia el Estado chileno ha defendido los intereses económicos neoliberales, capitalistas, coloniales y extractivistas por sobre el bienestar de la gente, lo cual violenta transversalmente a toda la sociedad, intensificando a consecuencia su política de terrorismo de Estado por parte del oficialismo, instaurada a partir del estallido social o Revolución de Octubre ocurrida en Chile en 2019. Como artistas mapuche y no mapuche autoconvocados, consideramos importante en este Huiñol Chipán TV nuevo ciclo denunciar y repudiar el aumento del aparataje policial y militar que se ha desplegado desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en nuestro territorio, ya que, como sabemos, las instituciones de orden y seguridad del Estado reprimen y violentan a nuestras comunidades y no resguardan a las personas de los contagios. Muy por el contrario, protegen el negocio extractivista que trabaja sin descanso a pesar de la emergencia sanitaria. El Estado no ha dispuesto protocolos médicos ni estadísticos en torno a cómo el COVID está afectando a las comunidades y zonas rurales de nuestro país. La hostilidad y marginación de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo mapuche no solo se traduce en sistemáticas arremetidas en contra de diversas comunidades en los últimos meses, sino que también da cuenta de la historia de represión por parte del Estado chileno hacia nuestro pueblo. Ante todo esto, los y las artistas mapuche y artistas adherentes a nuestra causa que nos convocamos desde el 2018 a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca y quienes hemos trabajado dentro de nuestros oficios para hacer visible denuncias de las diversas situaciones e injusticias vividas por nuestro pueblo mapuche a lo largo de la historia de Chile, declaramos lo siguiente.
Denunciamos el silencio que han tenido el gobierno de Piñeira y los medios oficialistas ante el asesinato de el huérquen Alberto Alejandro Treuquil. Exigimos que se esclarezcan los hechos mediante los procesos de investigación y judiciales que corresponden y se encuentren los culpables. Repudiamos el accionar violento de la policía chilena en contra de las hortaliceras mapuche en la fiesta Pinto de la ciudad de Temuco, en la región de Araucanía. El trabajo de las hortaliceras remite a nuestra práctica ancestral de intercambio llamado Xafintú, y hoy día provee el sustento fundamental para muchas familias durante la crisis del COVID-19, dejando en evidencia el abandono económico en el que se encuentran las hortalizas mapuche. Responsabilizamos al alcalde Miguel Becker de racismo en contra de nuestra Lamguén. Apoyamos las demandas del Machi Celestino Córdoba para que pueda cumplir su condena en su rehue dentro de su territorio. Exigimos que se acabe la persecución judicial y libertad a los otros 8 presos políticos mapuche que llevan ya para esta fecha casi 70 días en huelga de hambre, y que se deje de aplicar la ley antiterrorista, la cual genera vicios y vacíos legales que nosotros denunciamos como racistas, una ley que por lo demás fue creada por la dictadura cívico-militar de Pinochet en el 84 y que sigue aplicándose hasta la actualidad. Exigimos que el asesino del Huaychafe Camilo Catrillanca cumpla su condena en la cárcel. Nos parece aberrante que el Estado de Chile lo indemnizara, dejando en evidencia no solo una actitud de gratitud por su grosera falta de protocolo, sino racismo y persecución hacia nuestro pueblo-nación, dejando en manifiesto su política de terrorismo de Estado. Hacemos un llamado a todos los artistas y colectivos mapuche, champurria o no mapuche a fortalecer sus comunidades frente a una nueva ola de terrorismo de Estado, colaborando activamente con otras que lo necesiten en este complejo momento. Exigimos respeto hacia nuestras autoridades ancestrales, hacia nuestro Itrofil Monguén. Exigimos reconocimiento y dignidad para nuestro pueblo mapuche y para el pueblo chileno, que desde octubre ha vuelto a revivir los horrores vividos en la dictadura y que lamentablemente nuestro pueblo vive por más de 500 años. Sin embargo, aún estamos vivas, recuperando nuestra lengua, cosmovisión y cultura, y seguiremos luchando incansablemente por el respeto a la vida de los seres humanos y nuestra naturaleza. Territorio, justicia y libertad, Mari Chihueu. Artistas mapuche y no mapuche autoconvocados. Y bueno, esto aparece en Radio Curruf. Y se nos hace importante, no solo porque proviene de compañeros artistas, sino principalmente porque engloba muchas de estas represiones y resistencias que están teniendo los pueblos mapuche, que son víctimas en varias medidas del fascismo de Piñeira, y digo en varias medidas en el sentido de que pues no solo por ser pobres, no solo por no estar dentro del marco capitalista, sino también por ser indígenas, son víctimas de un racismo y una persecución muy despiadada. Y bueno, también a esto se añade que pues, la revuelta chilena, que desde octubre del 2019 ha estado pues en movimiento, aún a pesar de la pandemia en estos días, pues tiene miles de presos políticos. O sea, realmente en Chile la dictadura se ha reimplantado, hay una feroz represión en contra del pueblo. Y bueno, pues les vamos a compartir también un poema de nuestra compañera, les vamos a decir su nombre, la poetisa mapuche Rayén Quillé, que envía un radiomensaje a los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Y también vamos a escuchar otro audio que nos habla acerca de esta demanda de libertad a los presos políticos de la revuelta, que pues hay una campaña en los medios, en este caso desde Radio Nehuen, quien nos comparte este video audio. Vamos a escucharlo y continuamos con más información. Huelga de hambre, prisioneros políticos mapuche. Abro las páginas del espíritu ancestral de los tiempos. Aquí están las 4 fuerzas de los vientos, abriendo los espacios en el rehue sagrado. Allí está Guenechen y los ancianos Lonco. Se despliegan las alas del cóndor en las aguas transparentes de los ríos, en el verde del Pehuen caminando los Andes, llevando su mensaje libertario a nuestra Ñuquemapu. Se rompe el silencio en los barrotes muros, la huelga de hambre cabalga por las venas,
de los prisioneros políticos mapuche. Vuelan en círculo los trailers llevando su mensaje de muerte. Treuquil, 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 Treuquil. Las balas disparadas a mansalva acribillan su cuerpo. ¡Esperen, esperen!, grita Andrea Neculpan. Tienen que pagar el crimen del Huerquén. Huenehuen sigue luchando. La huelga de hambre cabalga por las venas de los prisioneros políticos mapuche. 70 días en huelga de hambre. El rehue en silencio espera la ofrenda del machi. Marichihueu, 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 cantan los trailers. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos políticos! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. ¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo! Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. ¡Proceso! ¡No estamos todos! Un conjunto de compañeras y de compañeros presos en el Paraguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Latinoamérica toda, en el mundo todo, porque los pueblos son los que se levantan, los pueblos son los que dicen basta y empiezan a enfrentar al enemigo. Así que libertad a todos los presos y a todas las presas políticas, libertad a todos los compañeros, a todos los que luchan, a todos los que enfrentan este sistema, y no nos queda otra que seguir peleando, seguir avanzando y seguir construyendo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos políticos! Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. 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 Tenemos una nota que no es que sí que esté muy bonita ni nada, o sea, pero nos la van a querer aplicar y ya se la están aplicando a nuestros compañeros de Grecia. Entonces, por supuesto que hay que estar informados para impedir que estas cosas sucedan y luchar cuando ya es que sucedieron. Entonces, bueno, vamos a darle, y esta nota nos la comparte la bandita de Caos en la Red, y dice: Parlamento griego aprobó restringir el derecho a manifestarse. Represión en las calles ante las protestas generalizadas. El Parlamento griego aprueba la controvertida ley que restringe el derecho a la manifestación. El proyecto ha contado con el apoyo de 187 diputados frente a los 101 que han votado en contra, entre ellos de las bancadas ocupadas por la coalición socialdemócrata Syriza y el Partido Comunista de Grecia, KKE. Entre las abstenciones ha estado el ex primer ministro del PASOK, Jorge Papandreou, 2009-2011, después de que la coalición política de la que él forma parte, Movimiento para el Cambio, CAINAL, votara a favor. Protestas semejantes se produjeron en otros 40 municipios, incluida la segunda mayor ciudad del país, Salónica, donde también se registraron enfrentamientos. El derecho a manifestarse pacíficamente debe ser protegido, pero todo debe ser de una manera que no interrumpa la actividad de una ciudad entera, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis del Parlamento en el segundo y final día de debates sobre el borrador propuesto. Los líderes de la oposición acusan al gobierno de tratar de sofocar cualquier potencial manifestación de desacuerdo, excusándose en la pandemia de COVID-19. Grecia todavía no se ha recuperado tras la crisis económica de 2009, seguida de 3 rescates económicos internacionales a cambio de la imposición de duras medidas de austeridad en el país helénico. En los años pasados, protestas callejeras y enfrentamientos se han producido con regularidad. Y pues sí o sí se tiene que echar esa ley para atrás,
pues porque tienen mucho de qué manifestarse por la bandita de Grecia y merecen y deben ser escuchadas. Entonces, pues, fuerza, mundo. Pues bandita, les tenemos calentita la nota de Brasil y vamos a comentarla al final de la nota. Bolsonaro elige a pastor evangelista como ministro de Educación, viernes 10 de julio de 2020. Brasilia, el pastor Milton Ribeiro, de la Iglesia Presbiteriana de Santos, en el estado de Sao Paulo, fue elegido este viernes como nuevo ministro de Educación de Brasil por el presidente Jair Bolsonaro, quien confirmó la designación en redes sociales. El nombramiento del evangélico fue confirmado en el Diario Oficial de la Unión, en la edición extraordinaria. Ribeiro está vinculado a la Universidad Mackenzie y es miembro de la Comisión Ética Pública de la Presidencia. Tiene un doctorado en educación. La cabeza del Ministerio de Educación estaba vacante desde el 18 de junio con la salida de Abraham Weintraub, polémico funcionario que apostó por un cargo ejecutivo en el Banco Mundial en Washington. El sustituto elegido en la ocasión, Carlos de Cotelli, no asumió el cargo después de que salieran a la luz irregularidades en su currículum académico. Medios periodísticos aseguran que Ribeiro es considerado como un conservador pero moderado. Su perfil se acerca más al de Coty que al de controvertido Weintraub. Y miren, pues acá en Noticias de Abajo sabemos que la religión se sirve de la política con el financiamiento y la política pues de la propaganda religiosa. Y eso es algo penoso, pero que se sabe. Y el pedo acá es pues que las juventudes de Brasil van a tener que soportarlo. Y eso está fatal, porque si lo tienen que soportar, posiblemente se lo traguen también como una verdad. Entonces son dos verdades que van a hacer mucho daño. Por un lado, una verdad mocha, cerrada, cuadrada, religiosa, y por otro lado, pues la versión política que esta propaganda les brinda para que construyan un futuro, un presente pues tan facho como Jair Bolsonaro. Entonces pues desde acá, desde Noticias de Abajo y toda la comunidad medio librense, libertaria, aguerrida, pues toda la fuerza para que vayan más allá de esta educación nefasta y mucha fuerza para que logremos entre todos derribar este tipo de políticas tan miserables. Seguimos con más.
ML Noticias de Abajo. Desde la Briga del Monstruo. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Ibáñez. Estamos aquí transmitiendo desde el plantón por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Estamos aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, entre las glorietas de Cuauhtémoc y La Palma. Este plantón es indefinido y va a estar hasta que exista la justicia completa y la aparición de los 43 normalistas y la justicia para todos los caídos y afectados por este crimen de Estado. Antes de empezar a dar mi opinión, quisiera recordarles que los normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero, el día 26 de septiembre del año 2014. Es decir, que hace 5 años y 10 meses, es decir, hace 2110 días que los normalistas fueron desaparecidos por el Estado y este Estado represor no ha podido encontrarlos. No ha podido dar castigo a los culpables, tanto intelectuales como los que realizaron esta terrible desaparición de los 43. Es por eso que este plantón sigue y seguirá hasta encontrar justicia. Esta semana fue una semana bastante fuerte para todos los que estamos involucrados con el caso Ayotzinapa. Obviamente los madres y padres de Ayotzinapa también fue una semana fuertísima, porque como ya todos lo saben, este pasado martes 7 de julio, el fiscal especial para el caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, daba la noticia que de unos restos que encontraron en las barrancas de la carnicería, confirmaba, después de los estudios de la Universidad de Innsbruck, confirmaban que los restos eran del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, hijo de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre. Esta noticia para todos fue de veras de impacto. Aquí en el plantón nos pegó mucho esta noticia y obviamente el Estado con esto determinó que la mal llamada verdad histórica fue ya tumbada, ya desaparecida, y que con esto se iniciaban nuevos casos de investigación. Yo creo que lo primero de este punto es que sí se debe entender que es muy claro que la verdad histórica no la tumbó el gobierno de la Cuarta T con estos descubrimientos. La verdad histórica, las madres y padres de Ayotzinapa, junto con organizaciones sociales internacionales y nacionales, tumbaron por completo la verdad histórica. Esto es debe quedar muy claro con todos nosotros, que no fue la Cuarta T quien lo tumbó, sino el trabajo durante 5 años de las madres y padres de Ayotzinapa y de todos los que hemos estado metidos en el caso Ayotzinapa. Eso debe ser muy claro y nos debe quedar muy claro para todos. Bueno, después de estas noticias, las madres y padres de Ayotzinapa visitaron al presidente Obrador y terminando esa visita hubo una conferencia de prensa en donde las madres y padres de Ayotzinapa pidieron a sus abogados y representantes, por ejemplo en el caso de Clachinola y también de Agustín Pro, dieran el comunicado oficial, porque ellos se encontraran un poco todavía recuperándose de la impresión de la noticia. Esta conferencia de prensa fue muy comentada, sobre todo en el caso de que sí había que los padres y madres sí tenían confianza en el caso del gobierno de la Cuarta T y de las nuevas investigaciones que se tenían, pero donde sí era muy importante era de que no había una fe total sobre lo que estaba pasando, porque las madres y padres durante 5 años han sido engañados de todas maneras y formas, y todo un aparato de gobierno se ha encargado de reprimirlos y de engañarlos y crear esta mal llamada verdad histórica. Por eso sus abogados y sus representantes dijeron que no había una fe, que había una confianza, pero que ellos seguían exigiendo que todas las líneas de investigación pasadas, en donde estaban involucrados todas las formas de gobierno y de seguridad que participaron
en el 26 de septiembre del 2014, como el Ejército, como la Policía Federal, como la Policía Estatal y obviamente todas las formas de gobierno desde la presidencia municipal hasta la gobernatura de Guerrero deben ser investigadas y sobre todo sancionadas por los hechos de Iguala el 26 de septiembre del 2014. Por lo mismo, las madres y padres de Ayotzinapa piden a toda la sociedad que sigamos apoyando, es más, que reforcemos nuestro apoyo hacia ellos, porque no nos debemos de confiar. Esto sí tiene un comienzo, pero debemos exigir que tenga un fin. Y por eso ellos nos piden mucho que durante estos días reforcemos nuestras campañas con videos, con medios visuales, con comentarios, con análisis sobre el caso Ayotzinapa y sobre todo el apoyo que se le están dando a las madres y padres, y que esto no bajó la presión de toda la sociedad para exigir la aparición de los 43 normalistas y justicia a los caídos. Es por eso que también comentaban el viernes que originalmente se había dicho que la marcha que iba a ir el 26 de julio, ya la jornada 70, la 70, que iba a ir del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, pues era suspendida, pues porque el asunto del COVID pues no ha bajado. Entonces que sí era un peligro venir a hacer una marcha, pero por lo mismo y nos invitan a todos que el 26 de julio pues sigamos con nuestra jornada virtual y apoyemos a las madres y padres con lo que tengan que decir en sus redes sociales. Es muy importante que ese día todos nos podamos conectar y todos podamos escuchar su pronunciamiento. También es muy importante que ahorita las madres y padres no necesitan mensajes de consuelo, necesitan mensajes de apoyo, necesitan mensajes de solidaridad y sobre todo que ellos sepan que no están solos y que todos nosotros vamos a reforzar la lucha de madres y padres. Es por eso que se les invita a toda la sociedad civil, a organizaciones, a que reforcemos esto. Es por eso que invitamos a que estos días se expresen en los medios y si ustedes creen prudente, se expresen en la calle. Pero que nos expresemos y que digamos que no están solos y que vamos a seguir exigiendo con la misma fuerza que exigíamos al gobierno anterior la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia a los caídos. Por eso se les invita aquí desde el plantón que nos organicemos y que nos informemos, que podamos difundir y que no dejemos caer esta lucha, al contrario, la reforcemos como hace años y que volvamos a tomar las calles, que volvamos a tomar las redes y que sigamos adelante con las madres y padres de Ayotzinapa. Cualquier información que ustedes quieran, tenemos una página que se llama 26 de septiembre Ayotzinapa, ahí van a poder ver toda la información que va saliendo y obviamente están las páginas de madres y padres de Ayotzinapa y la página de prensa Ayotzi. Ahí ustedes van a poder encontrar toda la información y todos los eventos que vayan surgiendo. Sigamos luchando, sigamos reforzando y no permitamos que el Estado represor, sea del gobierno que sea, se salga con la suya y que siga cometiendo un crimen de Estado. Muchas gracias, aquí desde el Plantón por los 43, Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Gracias, hasta luego. Hola a todos, les mandamos mucho saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Mario, soy parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, integrante de la coordinación de la campaña global El Istmo es Nuestro. Pues con respecto a esta situación y problemáticas que ha generado el corredor interoceánico, como se ha podido ver por redes sociales, los últimos hechos violentos ocurridos en la comunidad Ticot de San Mateo del Mar han pues generado, ¿no?, esta incertidumbre en la región de este lado de Oaxaca por todo lo que pues viene en torno a este gran macroproyecto. Para empezar,
hay que tener claro que el crimen organizado, el narcotráfico, está en la región. Lo que ha pasado en San Mateo del Mar es un reflejo de la violencia que se ha disparado. Por ejemplo, antes de lo de San Mateo y después hay una serie de narcomantas amenazando a personajes específicos de la región. Hay una serie de muertos, todos pues vinculados al crimen organizado, y así como amenazas a pues defensoras y defensores. Pues este proyecto, desde su anuncio en 2008, cambia toda la geopolítica regional. Todo se empieza a modificar. Empresarios, políticos, todos moviendo sus contactos, sus redes, para poder afianzar las obras de este gran proyecto que viene, porque implica la derrama de miles de millones de pesos, incluso pueden ser contados por dólares, ¿no?, para la región. Entonces, actualmente hay un temor, sí. O sea, la violencia sí ha generado un temor en la población en general, y pues en estos momentos de pandemia, donde apenas a la región del Istmo ha llegado la pandemia como tal, pues la gente está entre la espada y la pared, porque por un lado la violencia pues cohíbe, ¿no?, inhibe pues estas ganas de reunirse y juntarse para defender lo común, y más pues con este peligro del COVID-19. Pero por otra parte, las comunidades siguen reivindicando sus procesos asamblearios, sus usos y costumbres. En el caso de San Mateo del Mar se ve que, a pesar de estos ataques y estos golpes por parte del Estado y de las empresas, como asamblea mantiene la unidad, como asamblea siguen decidiendo pues en el pleno ejercicio de su libre autodeterminación cómo continuar, ¿no?, en este proceso pues de resistencia y de lucha, no solo contra los megaproyectos, ¿no?, sino por la sobrevivencia, por la existencia misma como pueblos indígenas. Eso ocurre en la mayoría de las comunidades de la región. A pesar de las divisiones, de los golpeteos, las comunidades se niegan a desaparecer, a extinguirse. Al contrario, se empiezan a articular, se empiezan a compartir, se empiezan a escuchar para poder pues consolidar procesos subregionales, microrregionales, o incluso un gran proceso regional de resistencia, no solo contra este pues megaproyecto del corredor interoceánico, sino pues contra todo lo que atente contra la vida comunitaria de los pueblos. Ahora sí, en el caso del corredor interoceánico, se está viendo cómo estos desalojos que van a venir por parte de la modernización de la vía del ferrocarril, en pequeños grupos, y pues en este contexto de pandemia la gente se moviliza pues por el derecho a una vivienda digna, por el respeto a sus casas, a sus hogares, a sus viviendas, que hay personas que le costaron más de 30, 40 años tener ese lugar, incluso más, ¿no? Entonces, poco a poco hay brotes de resistencia. Nosotros hemos dicho que así como está el corredor interoceánico, hay un corredor de la resistencia en el Istmo. Hay comunidades que puede que ahora, por lo del COVID y por el miedo a la violencia, no estén accionando o juntándose, pero están conscientes de que viene un momento muy importante para nuestra región. O sea, desde 2012, 2013, con los proyectos eólicos a la fecha, la gente ha aprendido, los pueblos saben, tienen la conciencia de lo que implican estos grandes proyectos. Pareciera que la tarde es muy, muy oscura, muy nublada, pero los pueblos están muy conscientes y muy firmes de que el día de mañana pues va a salir un gran sol, ese sol que ha apoyado a los pueblos a cultivar la milpa, a pescar, a bordar, a cocinar. Es como un sol de esperanza, ¿no? Un sol
que habla de pues todo lo que somos como pueblos indígenas, como colectivos, organizaciones. Como campaña global, El Istmo es Nuestro, hace unas semanas sacamos una microcampaña que se llama Arte y Conciencia por el Istmo. Esta campaña busca poder hacer un llamado al arte, a la cultura y a toda persona creativa a poder construir un imaginario no solo contra este megaproyecto, sino para construir otros mundos, otras formas de ver el Istmo, la región, el sur, ¿no? Porque es claro que el Istmo, como se dice, es un espacio geográfico muy específico, con una diversidad inmensa de culturas, de tradiciones, ¿no? Entonces, esta campaña está integrada por varias organizaciones y colectivos, dentro de ellos el colectivo Altepe, del sur de Veracruz, que son compañeras y compañeros que se dedican al arte, a la cultura y sobre todo a la música, y que hacen este llamado para poder pues sumar esfuerzos. La invitación pues es poder escribir al correo totopoarte@gmail.com o directamente al Facebook de la campaña artística Arte y Conciencia por el Istmo y producir, hacer lo que uno quiera, un microclip de video, de danza, una pintura, una foto, un texto, un poema, no sé, lo que uno crea posible y que quiera compartir y que nos pueda apoyar a sensibilizar ese otro aspecto en las personas, ¿no? Que las personas entiendan que este megaproyecto no solo es pues estos intereses sociales, políticos, económicos, sino va a atentar contra la cultura, contra las tradiciones, va a afectar esa parte psicoemocional que es de la que menos trabajamos en muchas ocasiones, ¿no? Y que el arte y la cultura son armas, ¿no? Son armas de conciencia, son armas de información que pueden ayudar pues a transformar esta realidad. Pues, la invitación es poder seguir las redes, los medios de la campaña global El Istmo es Nuestro y de esta campaña de arte y conciencia por el Istmo, así como pues poder estar atentos a todo lo que está ocurriendo en la región del Istmo oaxaqueño, veracruzano y en torno a este proyecto. De mi parte, pues gracias por poder compartir con ustedes un poco de lo que está pasando y de esta convocatoria. ML Noticias de Abajo. Desde la Barriga del Monstruo. Continuamos con más información y ahora vamos a un tema que pues nos habla acerca de la visita de Obrador a Donald Trump hace algunos días, el presidente de México con el presidente de Estados Unidos, una situación pues bastante grave que ha cambiado en gran medida la historia diplomática de México y más en estos tiempos en que pues el presidente vecino, el presidente Trump, pues se ha mostrado fascista, racista, ultraderechista, entre otros epítetos que se le podríamos dejar a este señor, y que no solamente ha generado y ha dicho discursos en contra de México, sino en contra del mundo, de casi todo el mundo, incluyendo a mucha gente dentro de su propio país. Hoy Estados Unidos, como lo escuchábamos al principio del noticiero, vive una época de revueltas en contra de unos gobiernos que sistemáticamente los han excluido y que ha acrecentado y de modo bárbaro y grosero se ha dirigido contra la gente. Pero bueno, pues en medio de una pandemia, en medio de una crisis como la que se vive actualmente en el mundo, López Obrador decide ir a visitar a Trump en medio de pues las primeras rondas de campaña electoral para que Trump pueda reelegirse. Aquí en México hubo muchas críticas, hubo pronunciamientos que llamaban a
a que no se hiciera esa visita, que no era un buen momento, que no había que darle un espaldarazo a Estados Unidos y mucho menos a Trump, que también vive uno de sus momentos de menor aprobación de su gobierno allá en los Estados Unidos, y AMLO intentó ir a elevar esta popularidad, aunque bueno, también trascendió que en los medios de Estados Unidos pues ni pelaron a Obrador, no trascendió la visita, a pesar de que Obrador lo quiso vender acá en México como el evento del siglo, el gran hecho histórico. Y bueno, vamos a leerles un texto que viene en el periódico, en el semanario Proceso, que se me hace, a mi parecer, uno de los mejores coberturas que se hicieron, porque no solamente habla del papel nefasto que jugaron particularmente Obrador, sino también Trump, pero también los que iban, quiénes iban, la mafia del poder, las mafias de los poderes de ambos países, los que realmente iban a negociar las ganancias del Tratado de Libre Comercio, fueron, y vamos a compartirles. Es una nota de Jesús Esquivel y se titula López Obrador y Trump en su mundo feliz. Washington. El encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Obrador de México y Trump de Estados Unidos fue cuidadosamente diseñado por los dos gobiernos como una sesión de declaraciones por encima de la realidad y los hechos. La presencia del presidente mexicano en Washington ocurrió en tiempos electorales desfavorables para su anfitrión, quien no ocultó su regocijo cuando su invitado aseguró: como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto, fueron las palabras de Obrador. Entre el reducido auditorio de funcionarios y periodistas, entre estos el corresponsal del Proceso, que atestiguaron los discursos en el Jardín de las Rosas de la mansión presidencial estadounidense, fue inevitable observar las reacciones de sorpresa, pese al calor insoportable del miércoles. La mueca de satisfacción del rostro de Trump y el de su yerno Jared Kushner contrastó con la incredulidad de los reporteros. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto, machacó López Obrador frente a Trump, quien minutos antes parecía desesperado por el calor y por el largo del mensaje de su invitado. Con esas declaraciones, López Obrador borró de la historia reciente de la relación bilateral las acciones ofensivas de Trump hacia México y sus ciudadanos. La ciudad de Nueva York y Chicago juegan la carta de ciudad santuario donde se protegen a los criminales. Tal vez deben empezar a cambiar sus formas y maneras de pensar, escribió Trump en su cuenta de Twitter 2 días antes de recibir al mandatario mexicano. Horas más tarde tuiteó 4 fotografías de la construcción de su muro de acero en la frontera. Los halagos de López Obrador a Trump enfurecieron a legisladores estadounidenses de origen mexicano y latino. Tenía grandes esperanzas para el futuro de México cuando López Obrador ganó la presidencia mexicana, la cual fue bajo una plataforma progresista que buscaba abordar la corrupción, la desigualdad y rechazar el temario antimexicano y antiinmigrante del presidente Trump. En cambio, se ha convertido en nada más que el colaborador de Trump y ha ejecutado voluntariamente el plan Trump al lado de la frontera, denunció Raúl Grijalva, congresista federal demócrata por Texas de origen mexicano. Traición a los mexicanos y los latinos, denunciaron por igual el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez y el congresista por Illinois Jesús Chuy García tras escuchar al mandatario visitante. Antes de llegar a la Casa Blanca para celebrar junto con Trump la entrada en vigor del TECMEC o Tratado de Comercial, nombre que el mandatario estadounidense le impuso al acuerdo comercial de su país que mantiene con Canadá y México, López Obrador había realizado dos ceremonias simbólicas en Washington. Primero acudió al monumento de Abraham Lincoln y luego al de Benito Juárez para depositar sendas ofrendas florales. Ante el monumento de Juárez, López Obrador fue recibido por 150 mexicanos que viajaron desde distintas entidades de los Estados Unidos, pese a las restricciones por el coronavirus, para verlo de cerca y expresarle su admiración. Con pancartas y gritos de AMLO te queremos y AMLO estamos contigo, los mexicanos que apoyan al presidente opacaron a los 11 manifestantes que se pararon en medio de la calle ante el monumento de Juárez para gritarle todo lo contrario y acusarlo de comunista. Una amistad de discurso. La relación entre Estados Unidos y México jamás había sido tan estrecha como lo es hoy, así como el presidente Obrador dijo hace unos momentos, la gente apostaba en contra de esta relación
pero jamás ha sido más estrecha, más cercana, afirmó Trump tras la reunión en Casa Blanca. Toda era felicidad entre los presidentes y los integrantes de sus gabinetes, Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, Marta Bárcena de México, Mike Pompeo, Mike Pence, Kushner y Steve Miller por Estados Unidos, entre otros. Fue bien vista, bien aceptada nuestra visita por empresarios estadounidenses, por el pueblo estadounidense en general, por los medios de comunicación, nos trataron con mucho respeto, aseguró López Obrador el viernes 10 en su conferencia mañanera, ya de regreso a su país. Todos los medios de comunicación destacaron la noticia, el encuentro, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos los medios le dieron cobertura, manifestó Obrador. En páginas interiores, no es la primera, el jueves 9 del New York Times y del Washington Post, tampoco dieron cuenta del encuentro del presidente en la Casa Blanca. Los tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBC y NBC, cuyos corresponsales ante la Casa Blanca cubrieron la reunión, en sus noticieros estelares del miércoles ni siquiera mencionaron que el mandatario mexicano estaba en Washington. En presencia de López Obrador, Trump, quien espera que por lo menos igualara el 28% del voto latino que consiguió en 2016, habló positivamente sobre los ciudadanos mexicanos en un marco de contraste a su tono hostil hacia los inmigrantes indocumentados de México. Recordó el New York Times en su despacho de la página 13. Por su parte, el Washington Post recordó que en meses recientes, por medio de amenazas, Trump obligó al gobierno de México a cambiar su tradicional política migratoria, renegociar el acuerdo comercial y callar sobre la construcción del muro en la frontera. Los comentarios positivos de los dos líderes el miércoles sacuden cuando se comparan con las tensiones entre las dos naciones vecinas en años recientes, indicó la página 12 en su edición impresa. Los reporteros no daban crédito a lo ocurrido en el Jardín de las Rosas. Trump, agradecido con los mexicanos, y López Obrador, que paradójicamente escribió el libro Oye Trump, en el que comparó a Hitler con el quien ahora alaba. Las sorpresas no terminaron con la firma de la declaración conjunta, una hora antes de que López Obrador regresara a la Casa Blanca. Después de un receso de unos 120 minutos cayeron la noticia. En un suburbio de Miami, alguaciles federales estadounidenses capturaron a César Duarte Jaques, el exgobernador priista de Chihuahua, acusado de robarse más de 3.500 millones de pesos del erario. La expectativa de la prensa mexicana era mayúscula. La captura de Duarte se anunciaba justo cuando a Trump y López Obrador proclamaban que su amistad superaba a todos sus antecesores. Tras echarse un baño en la residencia de México en Washington, como lo dijo el jueves 9 la embajadora Bárcena, López Obrador regresó a la Casa Blanca para asistir a la cena de honor con Trump y un grupo de empresarios en el pórtico de la mansión presidencial, adaptado como un escenario para discursos. Los reporteros vieron llegar a Carlos Slim, quien conversaba tranquilamente con sus pares y con sus funcionarios estadounidenses, entraba y salía con toda la soltura de los salones de la Casa Blanca. En las sillas colocadas frente al podium destinado para el presidente de México se sentaron Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez, Carlos Bremer, Carlos Hank Ron, Francisco González y Patricia Arismendis, Daniel Chávez, Marcos Chabot y Miguel Rincón. Amenamente y ante la mirada de los reporteros, los empresarios mexicanos charlaron entre ellos, menos Slim y Armendáriz, que se fueron a sentar junto con sus compares del país vecino, es decir, con los estadounidenses. Pese a estar sentado a la derecha de Salinas Pliego y justo atrás de Gómez, a Hank Ron González nadie le hizo la plática. Los representantes de TV Azteca, Televisa, a los que se unió Vázquez Aldir, ignoraron olímpicamente al hijo del famoso profesor y fundador del Grupo Atlacomulco. Cuando llegaron los miembros de los gabinetes Kushner y el vicepresidente Pence, fueron a saludar y platicar brevemente con Slim. Y bueno, esto es parte de esta cobertura que hace la revista Proceso a la visita de Trump, y bueno, pues triste y lamentable, por no decir patético y denigrante, el papel de Obrador allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues Trump no es buena persona, no es el mejor momento que vive México, Estados Unidos. Ha sido una política racista, asesina y segregadora. Y mientras Obrador hablaba, pues había cientos, miles de migrantes mexicanos y centroamericanos encarcelados en las cárceles del ICE, incluyendo niños, y de eso ni se habló. López Obrador decidió reunirse y asistir con empresarios de alta carroña, como los acaban de escuchar, y decidió darle la espalda y no escuchar a las organizaciones migrantes, al pueblo migrante allá en los Estados Unidos, entre otros. Y bueno, pues ahí el reporte. Los invitamos a que revisen la revista Proceso.
tenemos una nota de Guanajuato. Entonces, Guanajuato, arrestan a familiares de desaparecidos mientras marchan. Es una nota del 10 de julio. Guanajuato, las fuerzas de seguridad pública del estado FSPE arrestaron a participantes de una manifestación de familiares de personas desaparecidas durante el bloqueo de la Glorieta de Santa Fe en la ciudad de Guanajuato. Integrantes del colectivo A Tu Encuentro exigieron al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo que reponga el proceso de selección del titular de comisión de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, porque Héctor Alonso Díaz Esquerra no cumple con el perfil de cargo al ser un administrador de empresas. Los inconformes partieron de la central de autobuses y portaban las fotos de sus esposos, hijos, sobrinos y tíos que estaban desaparecidos. Las personas se organizaron en 3 filas, guardando distancia entre cada uno y portando cubrebocas. Al llegar a la Glorieta de Santa Fe, bloquearon la vialidad y exigieron instalación de una mesa de diálogo con el mandatario estatal. Queremos que nos des una explicación de por qué seleccionaste a un administrador de empresas. No lo vamos a aceptar porque esa persona no es capaz y no se debe jugar con la vida de nuestros familiares, expresaron los inconformes. Al lugar llegaron elementos antimotines de la FSPE para retirar los vehículos y las personas que realizaban el bloqueo. Abuso de autoridad, es nuestro derecho a la manifestación, gritaban los manifestantes, quienes formaron una valla tomados de las manos. A los policías también los están matando, nadie los está defendiendo, les decían los antimotines, mientras comenzaron los empujones con los elementos que portaban escudos. Al lugar llegó el asesor de la Secretaría de Gobierno y el exdirigente del PRD estatal, Baltasar Zamudio Cortés, a quien le reclamaron que cómo era posible que aventaran a mujeres, traemos menores de edad. Al mismo tiempo arribaron grúas para llevarse a los vehículos usados por el bloqueo durante el operativo. Fueron arrestadas varias personas y llegaron más policías. Ya vamos, gritaban. Cuando los vehículos fueron movidos por sus conductores, se generó un ríspido encuentro entre los policías y los manifestantes. Después de varios minutos de tensión, la vialidad quedó liberada, las personas detenidas y la protesta fue dispersada. Bueno, los invitamos a seguir leyendo la nota. Y pues esto es una nota, pues no solamente de impunidad, porque al no permitir que las personas que están defendiendo a sus familiares se manifiesten, pues les estás haciendo un favor a las personas que se llevaron a sus familiares. Entonces no solamente es una nota de impunidad, es una nota de responsabilidad del gobierno ante lo que suceda con estas personas y siga sucediendo, que esperemos que no. Seguimos con más. Pues acá les compartimos una nota de Desinformémonos. Más de 10.000 desplazados en Chiapas. Más de 10.000 personas han sido desplazadas de sus territorios en Chiapas. Los indígenas expulsados viven en alta vulnerabilidad porque se viola su derecho a la salud, la vivienda, al trabajo, a la educación, a tener un proyecto de vida. En casi todos los casos son víctimas de grupos paramilitares articulados desde la guerra contrainsurgente de finales de los años 90. Hoy somos doblemente desplazados, doblemente perseguidos, doblemente amenazados de muerte, señala Guadalupe Pérez Santiés, representante del Comité Autónomo de Desplazados de Chalchihuitlán. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las comunidades han iniciado las campañas de información para visibilizar el problema. Y pues acá sí hay un gran mensaje de la banda, y vamos a casi parafrasear a los zapatistas, ¿no? Alterando un poquito, pero o sea, los políticos lucran con los sueños y hacen realidad las pesadillas, ¿no? Entonces, unámonos en acción, solidaridad, respeto y fuerza.
Pues con esto nos estamos despidiendo. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en su edición del día 13 de julio. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como de Abajo ML. También estamos en las redes sociales libres, en el Fediverso. Nos pueden encontrar en Mastodon como Noticias de Abajo y en diasp.org como Ricarda Flores Magón. Y bueno, pues ahí andamos en contacto, envíanos sus notas, hagan sus propios medios, rompamos juntas y juntos el cerco informativo. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, luchando contra el capitalismo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía. Salgo para la calle para ganarme el pan del día, porque mi nevera está vacía, mala mía. Gobierno, escucha esta letra mía. Engañaste al pueblo con tu sonrisa de hipocresía. A los ecuatorianos le mentiste y en las elecciones prometiste que iba a haber obras, que iba a haber empleo. Las obras y el empleo, ¿dónde está que no los veo? Lo único que veo, miles de desempleados y en la calle, los más necesitados. Usted no está haciendo lo correcto, el pueblo está molesto, su familia está segura y no le importa el resto. No hay empleo y para rematar tenemos que pagar impuestos. Cantando en la calle me ganó la vida, para que a mi hijo no le falte un plato de comida. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía. Si se quedan en mi casa, no aguantan ni un día. No tengo comida, encima debo el agua, también la energía. Usted no sabe lo que es pobreza. Es muy duro cuando no tienes comida en tu mesa, señor alcalde. Cumpla su promesa, me da mucha tristeza que a los comerciantes los estén botando y a los vendedores ambulantes la mercadería se la estén quitando. Yo no vine a protestar, solo me estoy desahogando. Niños en la calle se mueren de hambre mientras ustedes están robando. La plata del pueblo toda se la están llevando, son unos ladrones. Cuando se levante el pueblo vamos a ver si tienen cojones. Yo soy tranquilón, dale like y comparte este video si que yo tengo razón. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía. El presidente dice quédate en tu casa. El alcalde dice quédate en tu casa. Ustedes por qué no se quedan en la mía. Su nevera está llena y la mía está vacía.